Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como decía Sócrates, mi nombre es Dalavier de Marchi. Yo nací en el Chocó, Quibdó. Tengo 55 años, aunque parezco de menos. Y soy licenciado en Educación Física desde hace 33 años. Egresado en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Soy casado hace 30 años. Tengo 2 hijos, tengo 2 nietos. Y además de eso, pues mi vida profesional. Primero mi vida personal, pues desde muy sardino en mi tierra, teníamos 2 opciones para jugar. Una el baloncesto, otra el fútbol. Yo empecé con ambos, jugando a la par desde muy sardino. Tuve la oportunidad de representar mi departamento en categoría mini baloncesto, que tenía 11 años en baloncesto, y después me pasé a fútbol. En mi etapa de 13, 14, 15 años tuve la oportunidad de representar al Chocó en selecciones de fútbol, categoría juvenil, en una época donde se llamaba la Copa Coca-Cola. De ahí surgió, en esa época, la esencia de lo que cambió el fútbol en Colombia, éramos así, la cual jugaron saliendo deportistas como Carlos Valderrama, René Guita, Leonel Álvarez, profesor Carlos Osorio, que ustedes conocen, y Sachi Escobar con Joaquín El Pereira, etcétera, etcétera. O sea que tuve la oportunidad de haberme codeado con ese tipo de jugadores. Después llegué a la universidad fui becado por fútbol más que por baloncesto. Tuve un gran entrenador que se llamó Álvaro Gómez, y fue que nos llevó a representar y a jugar no solamente con la selección del Huila, becado por la universidad, sino también a jugar en lo que hoy se conoce como el Atlético Huila, que en esencia era el equipo de la Lotería del Huila. Así que lo que yo voy a hablarle a ustedes esta tarde es cosas de experiencia personal, de mi vivencia personal. ¿Por qué me retiré del fútbol? Tuve una lesión cuando tenía 19 años y en esta rodilla, y resulta que no me cuidé bien por estar de afiebrado y querer jugar lo más rápido posible, porque ya comenzaba el torneo en esa época se llamaba el torneo de reservas, hoy se llama segunda división. Tanto creo que era el torneo de las reservas. Millonarios jugaba jugadores como Pimentel, Servidor Cuesta, que jugó conmigo el Chocó, etcétera, etcétera. En un partido contra el América de Cali, en la cancha del Cascajal, un muchacho que llamaban Pudia, no sé quién lo conoce, marcador de punta. El hombre me entró, el hombre era mucho más atlético que yo, y me lesionó la rodilla. Y sencillamente no me cuidé bien, y me repercutió cuando, por querer volver rápido a jugar, no hice una buena recuperación. Fui responsable en eso, ahora lo sé, y eso me costó, que lo que iba a durarme la lesión 3 meses, después duró más de 1 año. Y en esa época, en la universidad, ya me dediqué más a jugar baloncesto después de la recuperación de la rodilla. Es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que cuando uno es joven y el niño, uno tiene mucha energía y todo, pero a veces no escuchan lo que dicen los profesores, o no escuchan lo que dicen los médicos, por querer jugar rápidamente. Eso me costó, que no pudiera jugar. Y después, cuando ya tenía, escúchenme esto, tenía 24 años, 25 años tenía, ya había venido de Neiva a trabajar a Manizales como entrenador de las selecciones de baloncesto de Caldas. Y aún ya después volví a jugar fútbol, ya fue una mejor recuperación y todo, y seguí jugando fútbol, pero ya fue a nivel de la empresa y con ellos donde yo trabajaba y todo. Y un empresario, muy amigo del profesor, en ese tiempo era el profesor Ochoa, cuando la América volvió a resurgir otra vez fuerte. Él había jugado con Ochoa, un médico también de Manizales, le dijo: Dalavier, lo mando ya para la América, váyase para la América. Y yo le dije: no, yo ya tengo otros planes. Ya estaba recién casado, estaba veniendo el hijo mío, ya estaba trabajando como entrenador.
Y me buscaron, pero yo había tomado una decisión ya de meterme por el baloncesto. Y ya estaba trabajando en esa área. Así que cuento esto como experiencia personal porque hay gente que yo le cuento esto y de pronto no me cree, pero ahí tengo las fotos, ¿no? Y tengo los amigos que de esa época pudieron entrenar conmigo y él me jugaba. Pero en el baloncesto también me iba bien. Jugué baloncesto, llegué a Manizales, jugué en el equipo profesional de Manizales, los Sabios de Caldas. Después pasó a llamarse Once Caldas baloncesto, otra vez volvió a ser los Sabios. No es lo mismo en esa época, estoy hablando del año 1989, jugué en el 89 baloncesto profesional, en el 90, en el 91, como trabajaba también como entrenador, me propusieron que dirigiera el equipo profesional. Entonces dirigí el equipo profesional 92, 93, 94, 95, hicimos un proceso hermoso, muy parecido a lo que está haciendo usted, don Sócrates, con el dueño del equipo, que empezamos a traer jugadores del Chocó, porque queríamos tener una base de la ciudad, y no jugadores que llegaran únicamente a darle un dinero y se iban para otra parte, sino que tener una base en la ciudad de Manizales, y hicimos eso. Tenemos jugadores sobre todo de Buenaventura, de Tumaco, de la región del San Juan, del Chocó y de Quibdó. Y como yo era de esa región, empezamos a hacer un grupo que se volvió muy fuerte, y que después de que yo me vine de Manizales, donde llegamos a ser subcampeones de la Copa Profesional Bavaria, que llama ese tiempo, después llegó un entrenador que es mi mentor, que se llama el profesor Guillermo Moreno, que es el actual entrenador de la Selección Colombia baloncesto, y él llevó al equipo a ser campeón de la Copa Profesional. Así que les estoy resumiendo. Después llegamos acá a Pereira, y en Pereira pues yo soy docente en la Universidad Tecnológica de Pereira de hace más de 17 años, en el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, y trabajo actualmente con la universidad, y además de eso tengo una escuela de formación de baloncesto que se llama La Roca, con niños desde los 8 años hasta los 16 años. Así que yo quiero hablarles a ustedes, sobre todo para que tengan conciencia de que ustedes están en un proceso que no es de ni un año, de 2 años, de 3 años, sino que va a llevar muchos años, en donde el propósito no solamente también ustedes salgan como grandes futbolistas, sino como grandes personas. Pero eso tiene unas bases, y quiero ubicarles a ustedes para que nos demos cuenta de que los procesos llevan tiempo y requieren también de disciplina, requieren de mucho sacrificio también para poder lograr las metas. En mi caso, como les contaba ahorita, el jugador, la primera vez que yo jugué fútbol en la selección Chocó, inmediatamente no fui titular. Chocó hay muchos jugadores talentos y muchos jugadores atletas. Yo no era tan atleta, pero tenía una ventaja de que entendía el juego. Y la primera vez que seleccionaron no tuve la oportunidad de salir, pero me tocó esforzarme para poder llegar a ser titular. Así que esta charla, que también la compartimos con los padres, quiero compartirla con ustedes. Quiero hacer una reflexión primero, ¿sí?, sobre la importancia de planificar. Este pensamiento no únicamente para la cuestión de la planificación de uno como entrenador, sino que hace referencia también a planificar todo lo que nosotros hacemos en la vida, porque lo que no se planifica realmente llega al fracaso. Esta frase dice que cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, y tiene que ver si tiene todos los recursos para hacer el trabajo. Si no hace primero el plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar por falta de previsión, y todos se burlarán de él y le dirán: este hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo, o sea, fracaso. En la vida, todos los días nosotros hacemos planificación. Por ejemplo, tú cuando te levantas, tú te levantas y no sales a la calle porque sí. Tú empiezas a planificar, ¿cierto? Dices: bueno, yo me levanto, lo primero que hago, voy a lavarme la cara. Después, si se baña, dice: no, voy a bañarme. Después voy a desayunar. Después salgo para el colegio, del colegio voy a entrenar, hago las tareas, por la noche hago tal cosa, y tú planificas. Todos los días estamos planificando. Las personas que no planifican
realmente terminan en esto, que se llama el fracaso. Asimismo, en los procesos de formación, los profesores, junto con esta institución, tienen un plan, que es un plan a largo plazo. Uno como entrenador planifica, pero también ustedes como jugador tienen que planificar su vida para no llegar a esto, porque el fútbol en este caso es un medio que está dentro de ese plan para lograr otras cosas. Siempre en la vida hay que planificar qué quiero hacer, prever lo que quiero hacer y proyectarme lo que quiero hacer, tener un sueño y una visión, porque al final eso es lo que nos va a dar un camino, o nos va a dar una guía para poder lograr lo que queremos en la vida. Esta frase, ¿cierto? Y sobre todo porque nosotros tenemos aquí, los entrenadores somos constructores de vida, no solamente somos alguien que se para en una cancha, somos constructores de vida. Y ustedes hacen parte, ustedes son el edificio, ustedes son el edificio. Ahora, si ustedes como jugador quieren proyectarse solamente a ser jugadores para jugar juegos intercolegiados, pues los fundamentos y la base va a ser para jugar intercolegiado. Pero si quieren proyectarte a hacer selección Risaralda o llegar a un equipo de segunda división, tú vas a entrenar y te van a fundamentar hasta eso. Pero si quieres llegar a ser un jugador profesional, tus fundamentos tienen que ser más profundos. Pero si quieres llegar a ser selección Colombia y jugar en Europa, la fundamentación y las bases tienen que ser mucho más profundas. Y eso va a depender mucho de que tú te guíes por ese plan que te estén indicando tus entrenadores. Y nosotros como entrenadores tenemos la responsabilidad de profundizar en esa enseñanza para que ustedes como ese edificio lleguen a hacer grandes cosas. Y lo otro que también habla aquí es de terminar lo que empezamos. A devolverlo. Aquí, terminar lo que empezamos. Ahorita precisamente que venía, me escribió una mamá de un chico que yo tuve en la escuela de basquetbol hace 2 años, para un proceso que estamos yendo a jugar a la Copa Polibaloncesto, que es la Copa Polifútbol, que también es en Medellín. Mi mamá ahorita me llamó, me dijo: profe, yo quiero que mi hijo entrene con usted. Y que al tocar les digo, como entrenador soy extremadamente exigente. Yo una vez les digo a los profes, a los padres, les digo: si el chico va a entrenar conmigo, se va a someter a un trabajo en donde él no va a perder tiempo, porque yo quiero que ellos lleguen a hacer lo que en sus sueños quieren llegar a hacer. Y el básquet es un medio. Entonces la mamá, yo quiero que él entrenar con usted, mire que está desmotivado, no quiere entrenar. Es más, se salió del colegio a entrenar, está yendo a otra ciudad a entrenar. Pero ella dijo: yo quiero que él entrene contigo, porque está desmotivado. Es decir, él comenzó un proceso, pero abortó el proceso. ¿Por qué lo abortó? Hay que averiguarlo, saber cuáles son las motivaciones que él también tiene, porque si no, en su vida va a llegar a esto. Porque en cierta manera, escúchenme esto, lo que tú haces a través del deporte, como tú entrenas, como tú aceptas que te dirigen, como tú te disciplinas, va a reflejar también el carácter que tú vas a tener como persona. Así sea que llegues a ser un gran futbolista o llegues a ser un gran profesional en otra área. Yo soy de los que pienso que cuando un deportista, por ejemplo en basquetbol, así como entrena, así también va a reflejar su carácter mucho más adelante. Así como entrena, se comporta también en otros ámbitos de su vida. Así como entrena, así también se comporta en el colegio, o así también va a ser una proyección de lo que va a hacer en su vida como persona adulta. No creas que como entrenadores uno solamente mira al jugador, uno mira otras cosas del jugador. Si va a ser disciplinado, si va a ser responsable, si va a ser puntual, y quiere lograr la meta que se propone en su vida. Porque a diario uno ve personas, deportistas, que al principio uno los ve proyectados a grandes cosas, pero después se desviaron del camino porque no tuvieron en cuenta esto. Su plan de vida, no terminaron lo que empezaron, no previnieron, y después terminaron en esto. Pero yo estoy hablándole hoy a chicos que van a ser exitosos, ¿sí o no?
¿Cierto? ¿Sí o no? Vamos a terminar lo que empezamos. ¿Okay? Ahora, quiero decirle esta otra frase. Hacer mucho no es lo mismo que hacer lo que se requiere y hacerlo correctamente. Y es esto último lo que genera el éxito. No se trata de entrenar muchas cosas, se trata de entrenar lo que se requiere para ser mejor y hacerlo de manera correcta. Y cuando hacemos esas dos cosas, entonces tú vas a ser una persona exitosa. Lo mismo para nosotros como entrenadores. Yo cuando empecé a ser entrenador muy joven, a los 22 años, no sabía muchas cosas como entrenador. Entrenaba mucho, pero no enseñaba lo que mis jugadores necesitaban para ser mejores. Y cuando yo aprendí, a través de otros entrenadores, a través de cursos, a través de estudiar y profundizar más sobre mi deporte, en este caso el baloncesto, empecé a enseñarle a mis deportistas lo que ellos requerían para ser mejores y hacerlo de manera correcta. O sea, aprender más de cómo fundamentar, más pedagogía, más sobre la esencia, la técnica de la enseñanza, para poderlo transmitir y enseñarlo de una manera correcta a través de los métodos, a través de la pedagogía, la metodología y la didáctica, para poder transmitir el conocimiento. Entonces, yo puedo hablar de éxito porque como entrenador yo recuerdo, y esto es una experiencia para mis colegas. ¿Dónde están los entrenadores aquí? Levanten la mano los coaches. Los bendigo, hermano, y doy gracias a Dios por estar haciendo una gran labor. Escúchenme esto. Yo cuando llegué a Manizales, una experiencia personal. Cuando yo llegué a Manizales tenía 22 años cuando empecé a trabajar como entrenador. 22 años. El presidente de la liga era quien fue después el presidente del club profesional. Se llama el doctor Oscar Perea. Oscar Perea, cuando yo llegué a la liga, me dijo esto: si tú vienes a ganar, yo llevo 10 años trabajando en esta liga y nunca he ganado nada. Si tú vienes a ganar, yo te dejo trabajar. He tenido varios entrenadores de mucha experiencia, de muchas cosas, pero no he tenido resultados. Entonces, yo simplemente le dije, con mis 22 años que tenía, le dije, déjame trabajar. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para... No sé si vamos a tener campeonato o no, pero yo quiero trabajar duro. Denme la oportunidad. Y empecé a los 22 años a trabajar fuerte en la liga. Como estaba soltero, trabajaba de lunes a domingo. Y me enfrenté con situaciones que me permiten contar esto personal. Una vez yo estaba sentado en una cafetería, estaba con un amigo, no conocía casi a nadie, conocía solamente a un entrenador que nos habíamos visto en ciertas ocasiones en los campeonatos universitarios, él como entrenador y yo como jugador. Ahora yo era entrenador y él era un entrenador veterano. Y resulta que en esa cafetería yo iba entrando al baño cuando escucho que alguien mencionó mi nombre. Digo, escuché que dijeron Daladier. Entonces yo me volteé a saludar a esta persona y me di cuenta que era el entrenador, que era la única persona que yo conocía en Manizales. Y me fui a saludarlo. Él estaba de espalda a mí, estaba en la banda, y yo iba a saludarlo. Y cuando yo fui a saludarlo, escuché que él empezó a decir: mira, nosotros que tenemos tanto tiempo de trabajar baloncesto aquí en Manizales, y la liga trae a este muchachito que ni siquiera ha sido entrenador de nada, ¿qué éxito van a tener? Y yo me quedé pasmado escucharlo a él, y él no se dio cuenta que yo estaba detrás de él. Y yo me quedé un momentito escuchando, y siguió él hablando, diciendo: eso va a fracasar, eso no sirve para nada, ese es solamente jugador de básquet, y viene, porque viene de la universidad. Y yo me acerqué por detrás y lo toqué.
Y le dije, hola, ¿cómo está? Y él volteó. Y cuando volteó, hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo le dije, muy bien, le dije el nombre. Y por respeto no lo digo, porque ahora somos amigos otra vez. Y yo le dije, escuché todo lo que dijiste de mí. Y entonces él me dijo, no, Daniel, qué pena, sino que yo no, dije yo, tranquilo, no te preocupes por eso. Tú eras la única persona que yo conozco aquí que voy a apoyar, porque no conozco a nadie. Pero le dije, tranquilo, yo te voy a mostrar a ti que yo soy capaz de lograr muchas cosas, aunque esté en una tierra desconocida. Y en ese momento yo me fui y me desafié a trabajar mucho más duro de lo que yo había pensado desarrollar. Entonces, ¿cómo les parece? Empecé a trabajar. Los primeros 2 torneos que participé me dieron madera, me dieron duro, perdí. Pero empecé a hacer un proceso. Y al año y medio, obtuve mi primer título nacional en baloncesto, con rama femenina, categoría junior, niñas de 15 y 16 años. Y como ese era el grupo base grande, pero yo sabía que venían otros grupos atrás, los periodistas decían, pero es que ese grupo ya venía trabajando, tenían otros entrenadores. Y decía, sí, está bien, pero yo les dije esto, los que vienen atrás van a ser mejores que los que están adelante. Y empecé a trabajar mucho más con las bases. Y ese grupo que venía atrás, que eran niñas de 11 y 12 años, todas ellas en el proceso llegaron a ser campeonas en todas las categorías a nivel nacional, después de casi 25 años que Manizales Caldas nunca había ganado nada. Ganamos más de 10 títulos nacionales. Después a nivel de masculino empezamos a construir el básquet masculino y ahí formamos el equipo profesional con pelados jóvenes. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos de aprender a hacer las cosas de manera correcta y hacer lo que realmente requerimos para tener el éxito. Y al principio yo tenía muy buenas bases de pedagogía. Tuve el gran honor y el privilegio de tener un mentor a la cual me le pegué a él, que hoy es el entrenador de la Selección Colombia, el profesor Guillermo Moreno Trujillo. Ahorita por primera vez Colombia va a un campeonato mundial, se va en la semana entrante para Bielorrusia con el equipo femenino Selección Colombia categoría sub-17. Por primera vez Colombia va a un campeonato mundial de baloncesto. Clasificó ganándole a un equipo de Norteamérica. A Estados Unidos no le ganamos porque Estados Unidos, pero sí le ganamos a México, Puerto Rico, que antes era imposible. O sea que cuando se hacen buenos procesos, se logran grandes cosas, ¿ok? Quiero hacer un resumen de esto. El fútbol, vamos a llamarlo como un mapa para que ustedes se ubiquen de lo que realmente es la esencia de este juego. El fútbol es un juego, por lo tanto la parte lúdica nunca se debe perder. La parte de emocionarse. ¿Tú por qué juegas fútbol? ¿Tú por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te quieres contestar? O alguien que me diga por qué juega fútbol. Porque me apasiona. ¿Te apasiona? ¿Quién más? ¿Por qué juega fútbol? ¿Por qué lleva al fútbol? ¿Por qué? ¿Sacar tu familia qué? Adelante. ¿Por qué qué? ¿Los qué? Me gusta y Lo disfruta. Mira, esa es la esencia por la cual nosotros hacemos algún deporte. Primero empezamos porque nos gusta. Por eso jugamos la recocha en el barrio, con los amigos, con la fiera. Yo recuerdo que en mi tierra jugábamos fútbol, un sector que se llama Chambacú. Era una cancha, bueno, no era cancha, era un peladero. Pero ahí nos juntábamos con los amigos a jugar. ¿Por qué? Por diversión. Por diversión. Entonces, en esencia, el fútbol sigue siendo un juego. Tú tienes que disfrutar lo que haces. Para mí,
si para mí el fútbol o el baloncesto o un deporte de conjunto no lo hago por satisfacción, porque me gusta, por divertirme, entonces después te vas a frustrar. Michel Platini, jugador de Francia, un jugador que tiene un estilo latino, capitán de la selección de Francia. La gente piensa que lo de Francia es de ahora. No, Francia siempre ha tenido muy buenos jugadores. Michel Platini fue presidente de la UEFA. Él una vez dijo que cuando llegó a entrenar y vio que no se divertía entrenando, decidió retirarse del fútbol porque no tenía sentido. Entonces muchas veces no es la plata, es divertirse, y como consecuencia de hacer lo que te guste, vienen otras cosas. La esencia del fútbol sigue siendo divertirse, jugar por placer. A ligar con los amigos, ¿sí o no? Échame la pelota, cabezón. No, ahora pues, ya jugar y pescar. Eso es divertirse. Divertirse cuando tú pasas un buen balón. Porque entre otras, muchos pelados, nosotros pensamos que el que más juega es el que más piruetas hace, ¿cierto? Pero cuando uno ve a un jugador, en el caso particular, yo jugaba de volante mixto, lo que llamaban el número 8. ¿Recuerdan la época? No sé cómo lo llaman ahora, ¿no? Pero era el número 8. Me gustaba defender y me gustaba atacar. Entonces yo me divertía cuando marcaba, porque le daba leña a los otros. Pero me divertía meter un buen pase a mis compañeros también. Y eso es disfrutar el juego. ¿Okay? Entonces sigue siendo un juego. Pero ese juego está regulado por unos aspectos técnicos y unos aspectos tácticos. Lo técnico es lo que tú das, tu formación técnica. Y lo táctico es cómo te relacionas con los otros compañeros para poder hacer un equipo. Esos aspectos son los fundamentos, que son las bases del edificio, que son ofensivos y defensivos. Ofensivos sin balón, cómo moverse sin balón, ¿sí? Porque yo hago una reflexión. A ver, vamos ahí están los jugadores de categoría superior aquí, están atrás, ¿cierto? Bueno, ok, muy bien. ¿Quién juega de volante? Levante la mano. Medio campo. Bueno, okay. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú juegas de número 10 o algo parecido? No sé cómo llamar ahorita. Molina. ¿Tú? 6. Bueno, ok, volante 6. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Y es para todos, ¿sí o no? Pero, ¿cuánto tiempo en un partido de fútbol que dura 90 minutos, cuánto tiempo tú tienes el balón en tus pies? De los 90 minutos. Un número, por decir algo, de acuerdo a tu reflexión. 3 minutos. 3 minutos. No, está bien. 3 minutos. ¿Quién juega de delantero? ¿De delantero quién juega? Delantero. ¿Cuánto tiempo tú crees que... Escucha por favor. ¿Cuánto tiempo tú crees que tienes el balón en tus pies en un partido de 90 minutos? Tú tienes cara de goleador, hermano. 10 minutos en tus pies, hermano. ¿No estás de acuerdo con él? 10 minutos. Bueno, ¿por qué hago esta reflexión? Escuchen a ver. Mira lo que quiero llegar. A la técnica, escuchen esto, la técnica me habla a mí de aquel juego ofensivo con balón y sin balón. Con balón es cuando tengo el balón en mis pies. O lo domino con el pecho, no sé. Sin balón es cuando yo estoy o defendiendo o estoy desplazando. En baloncesto, el que más lleva la pelota en un partido de basquetbol se llama el armador, o point guard que le llamamos. Y ese jugador durante los 40 minutos cronometrado en baloncesto, máximo tiene el balón durante 2 o 3 minutos.
En fútbol pasa lo mismo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo Cristiano Ronaldo tiene el balón en sus pies? No tiene ni 2 minutos. Pero cuando lo coge, te mete un gol. ¿Por qué? Porque su técnica individual le permite desarrollar lo que tiene que hacer para el equipo. Pero él tiene que aprender a moverse. ¿Cómo? Sin balón. En la etapa de formación, usted tiene que tener muchos fundamentos. Y los fundamentos sin balón son claves. Yo la primera vez que vi jugando a Falcao en vivo, ¿sabe cuándo fue? Cuando inauguraron el estadio aquí. Y ahí me di cuenta que sí es un tigre. O sea, no porque yo recuerdo que jugaron contra México. ¿Sí? ¿Recuerdan? Aquí partido de la inauguración del estadio. Jugaron contra México, quedamos 1-1. Jugó Colombia contra México, que iban para la Copa América, no sé. Y resulta que yo me puse a mirar cómo jugaba Falcao. Y el hombre no cogía la pelota. ¡Pum! Le pasaba la pelota, ¡pum! La tocaba. ¿Cuánto jugaba? 1 segundo, ¡tim! Otra vez la pasaban, ¡pum! Cabeceaba. Y en un momento, yo recuerdo que a mí me impactó que el hombre hizo un movimiento, cortaron por el lado derecho, y él hizo un movimiento como hacia el segundo palo, después hizo un cambio de dirección y atacó el balón. Cardona se la sentó y entró ese hombre, hizo una palomita y ¡pum! Gol. Pero el cantamos fuera el lugar, pero me sorprendió fue ¿qué me sorprendió a mí de él? La manera como juega sin balón. ¿Sí te la pillas? ¿Usted tiene que estar preparado para eso, sí o no? Muy bien. Fundamentos con balón y sin balón. Ahora, los defensivos, que son los desplazamientos y las técnicas de apoderamiento, cómo quitar la pelota, etcétera, etcétera. Que eso es lo que los profesores están cavando en ustedes para formarlos como grandes futbolistas. Y el aspecto táctico ya es cómo me muevo en el campo con respecto al equipo. Entonces, están los fundamentos ofensivos y defensivos, cómo defendemos como equipo, cómo atacamos. Ofensivos individuales, acciones de 1 contra 1, de grupo, acciones de 2, 3, 4 jugadores, y acciones de equipo, ya todo un sistema de todo el equipo. Lo mismo en la defensa. Técnica, aspectos tácticos individuales, como defender 1 contra 1, de grupo, acciones de 2, 3, 4 jugadores, y de equipo. ¿Listo? Todo esto es lo que los entrenadores transmitimos básicamente para que sean las bases de formación de un jugador. Sin esto no se puede jugar. Pero la base fuerte, escúchame bien, la base fuerte del desarrollo, esto está fundamentado sobre otras cosas, que sin esto tampoco se logran grandes cosas, y es que el fútbol, en este caso, no es solo correr y patear, sino también que hay otros aspectos inherentes para tu formación biológica, psicológica, pedagógica, social y personal. Entonces, en ese sentido, vamos por el lado de acá, hay un aspecto que se llama el aspecto psicológico. La base del desarrollo técnico está fundamentado en esto, en el desarrollo motor. Si un jugador no tiene una buena coordinación, no tiene un buen equilibrio, no tiene unas buenas posiciones básicas, no tiene una buena percepción temporoespacial, que es la base del desarrollo psicomotor, nunca podrá desarrollar esto. El ejemplo que le colocaba, por ejemplo, es Falcao, porque es tan efectivo, porque él tiene un timing que se llama un momento de tiempo tan bien estructurado que le permite a él zafarse del defensa y llegar oportunamente para atacar un balón y meter un cabezazo. Si él no tuviera ese timing desarrollado a través de trabajos de desarrollo psicomotor, nunca podrá llegar
Nunca debería ser un deportista de alto nivel. Por eso es que en esta base aquí está la clave. Sin esto, todo esto acá no sirve. Sin esto, desarrollo psicomotriz. Desafortunadamente, las bases de la educación física en primaria en Colombia son muy débiles o no lo hay. Entonces nosotros llegamos a la edad de jugar un deporte y llegamos con muchas deficiencias. Por eso, si no hay una coordinación oculopédica, por ejemplo, que es ojo, balón, para manejar el balón, después tú no podrás bajar un balón como lo hace, por ejemplo, Marcelo, que me encanta cómo baja ese balón de él, ¿no? La pelota se queda como quieta, porque tiene una excelente coordinación oculopédica que le permite bajar el balón. Los porteros, ¿dónde están los porteros aquí? Pues, ¿sabes? Una cosa que en el caso de los porteros, Mondragón, Calero y muchos otros porteros, o como escuché el caso ahorita del jugador de Croacia, Perisic, que juega voleibol playa a nivel de selección de Croacia. Ellos han jugado baloncesto y el básquet les ayuda a tener mucho timing para poder ellos ir hacia la pelota. Además de que son jugadores de una estatura bastante grande. Pero la esencia es esto, muchachos, la parte psicomotriz. Todo eso que sus entrenadores hacen con ustedes, escalera, con carreras, dominio, juegos, tiene que ver con esto. Y si ustedes me lo permiten un poquito más adelante, dedicamos un tema solamente a hablar de cómo desarrollar en cada etapa de formación de los niños estos aspectos. Las capacidades condicionales ya son fuerza, velocidad y resistencia. La capacidad de aprendizaje tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene un ritmo de aprendizaje. Unos chicos aprenden más rápido que otros, pero todos deben de aprender. El entrenador debe conocer principios del entrenamiento deportivo. Esos principios de intensidad, principios de densidad, principios de volumen, de carga, todo eso, tienen que conocerlos para poder aplicárselo a ustedes dependiendo de la edad para poder tener logros en la parte de arriba. Y la otra parte, en la parte psicológica, es la motivación. La motivación va ligada a esto. Motivación con disfrute. Lo que le decía el caso ahorita de la señora que me dijo, el niño está desmotivado. Hay que saber cuál es la motivación o por qué se desmotivó. Porque muchas veces la desmotivación viene por falsas expectativas. Escuchen lo que es muy importante. Yo me creo una expectativa, pero cuando esa expectativa no se cumplió, entonces me frustro. Entonces viene la desmotivación. En el caso, por ejemplo, particular, a mí me tocó esperar y trabajar tiempo para poder ganarme una casilla de titular en la selección del Chocó. ¿Se recuerda que le conté eso? La motivación. El otro aspecto es el aspecto cognoscitivo. Es decir, esto tiene que ver más con los entrenadores. Tener buen conocimiento de pedagogía de la enseñanza, metodología de la enseñanza, didáctica de la enseñanza del fútbol, usar bien la terminología, técnica del fútbol, conocer bien los conceptos del juego y conocer las reglas del juego. Ahora, como deportistas y como entrenadores tenemos la responsabilidad de conocer profundamente las reglas del juego. La pregunta es aquí, ¿todos los chicos conocen las reglas del fútbol? No. Hay que hacerle un examen. Hágase la ELA, profe. Porque si no, le alegamos a los árbitros sin conocer las reglas. Y hay que conocer las reglas para poder no alegar, sino poder sacar ventaja de la regla. ¿Estamos? Lo otro, el aspecto social. El aspecto social es que el fútbol es un deporte
o los deportes son deportes de equipo, son deportes colectivos. Quiere decir que se mueve por la interacción de varias personas que tienen que repartirse un elemento que llama el balón, y donde todos deben de participar. Segundo aspecto social, es un deporte de participación, o sea que a todos se les debe la oportunidad de participar. Y el otro aspecto, que el fútbol en este caso es un deporte de interrelación. Quiere decir que debe haber una buena comunicación o una buena relación. Primero, jugadores con jugadores, cómo se comunican en el campo de juego, cómo se comunican fuera del campo de juego. Entrenador, jugadores. Entrenador, padres de familia, jugadores. Directivos, entrenadores, directivos, jugadores. Jugadores con patrocinadores. Entonces hay una interrelación y una línea de respeto que debe estar allí. En este caso, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo sé que los padres de familia vienen a los partidos, ¿cierto? Ok. Pero hay unas líneas de división de responsabilidades que tienen los jugadores, los entrenadores, los padres de familia, los directivos, con un equipo. Y muchas veces, si no se respetan esas líneas de interrelación, van a surgir conflictos. ¿Qué conflictos pueden aparecer allí? Lo cuento por experiencia. Cuando yo estaba trabajando aquí con la selección de Risaralda de baloncesto, había un papá que él había jugado había jugado baloncesto. Y él iba a los entrenamientos que yo hacía con las niñas y él tenía a la hija entrenada conmigo. Un día en una de las prácticas yo noté que cuando yo le hablaba a la niña en el entrenamiento, ella se ponía tensa y miraba para la gradería y miraba al papá. Y una de esas yo me la pillé y volteé así y vi que el papá le estaba diciendo, dándole indicaciones de un entrenamiento. Entonces yo coloqué a hacer un ejercicio y me fui a hablar con el papá. Entonces le dije, mira, yo sé que tú jugaste basquetbol contra mí, etcétera, etcétera. Pero en el entrenamiento, en los partidos, mientras la niña esté entrenando conmigo, yo soy el responsable de enseñarle a ella lo que ella requiere para ser una buena basquetbolista. Así que te voy a pedir el favor que si viene al entrenamiento, tú no me le digas, hagas ninguna indicación a la niña, ni gestual, ni verbal, ni nada, porque me la vas a confundir. Y en los partidos tampoco. El papá lo entendió. Me dijo, ayer qué pena, hombre, sino que uno se emociona y él sí, yo te entiendo porque yo soy también papá, pero nunca como entrenador, nunca como papá, a mi hijo que juega en la selección también le hice una observación mientras el entrenador estuviera allí, porque sería una falta de respeto. Él entendió y se salió. Eso pasa mucho en los deportes, que muchas veces los papás quieren darte indicación y el entrenador tratando de decirte algo y te crea confusión. Escucha lo que te dice el entrenador. Cuando tú estás entrenando y estás jugando, la voz tuya es ¿quién? ¿Quién es? El entrenador, el coach. Ya en la casa o en otro espacio, tu papá te va a decir algo, pero mientras tanto, la indicación y el que se preparó para enseñarte se llama el coach. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hay que respetar esas líneas allí. Y el otro aspecto es el aspecto personal. El aspecto personal tiene que ver que en la vida tú tienes que establecer prioridades.
En la vida tienes que establecer prioridades. Si no tienes prioridades en tu vida va a ser una confusión. Concluyo con esto. Una de las prioridades de las que yo les enseño a mis deportistas es que tengan una relación con Dios. Que tengan una fe que les ayude a ellos a tener confianza en que hay un ser que les puede ayudar a sacar sus metas y sueños en la vida. Y tenemos muchos ejemplos actuales, ¿no? El caso de Falcao, el caso de Cuadrado, el caso de Jeremy Mina, que han puesto su confianza en Dios y lo tienen como una prioridad en su vida. Eso les ha facilitado a ellos no caer en otras cosas que van en contra de su estilo de vida. Yo le pregunto a alguien aquí, a los chicos, ¿usted alguna vez ha escuchado un escándalo de Falcao? Por trago, o por mujeres, o por... Es alguien que ha entendido que hay principios y valores en su vida que le han permitido a él, en su relación con Dios, no hacer cosas que afecten su vida. Y es un pelado divertido, tiene su esposa, tiene 3 hijos, tiene platica, porque no la ha malgastado, porque Dios le ha dado sabiduría para administrar su dinero. Si te la pillas. En cambio estamos hartos de encontrar deportistas que después de tener mucha plata, pero su vida es un desorden, porque no tienen prioridades en su vida. Lo segundo es, ¿yo qué es? Usted, ¿tú cómo estás? Emocionalmente, sentimentalmente, ¿tú cómo estás en tu vida? ¿Cómo te sientes tú? Porque uno como entrenador muchas veces lucha con ellos, porque a veces los chicos vienen al entrenamiento, vienen con la cara bajos de guardia y no se va a aprovechar un entrenamiento o no se va a aprovechar un partido. Como entrenadores siempre tenemos que buscar que tú estés bien, pero también tú tienes que ser una persona que pueda abrir tu corazón para que te puedan ayudar. Porque si hay algún problema emocional, sentimental, se va a reflejar en el campo de juego. Aquellos que están en el proceso ahorita, pónganle cuidado. Los que están en el proceso de enamoramiento. Uno hace todo un trabajo y resulta que el día anterior la novia lo dejó. Y al otro llegan al partido. No corren, no entienden porque están entusados, emocionalmente afectados. Y eso afecta a tu rendimiento. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Hay cosas que la vida todavía no está preparada. Queremos tener relaciones sentimentales que todavía no estamos preparados para tener eso. Yo recuerdo en la universidad tuve una frustración con una novia, hermano. Pero yo jugaba fútbol. Y entrenaba fútbol, entrenaba baloncesto con la universidad. Y ¿sabe qué? Tomé una decisión. Y dije, este año ni novia ni rumba. Voy a dedicarme a entrenar duro porque quiero ser el mejor en mi carrera y quiero ser mejor en mi deporte. Y me determiné a hacerlo. Y sí se pudo. Así que es muy importante que tú tengas un equilibrio en tu parte emocional, sentimental, en tu parte espiritual. Lo otro es, otra prioridad tuya es tu familia. ¿Cómo está la relación con tu familia? ¿Cómo está la relación con tus padres? Porque esto también afecta tu vida. Y también, algo muy importante es que tú debes de buscar apoyo cuando realmente no encuentras que en tu familia te dan apoyo. Por eso hay un staff de entrenadores y de personas que están alrededor tuyo para ayudarte. Pero tu familia es importante. Una cosa muy importante, escúchame bien, es que tú puedas respetar a tus padres. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me sorprende, ¿sabes? Que dice que hemos de honrar a papá y a mamá
para que nos vaya bien en la vida. Cuando un chico es mal hijo, escúchame bien, cuando un chico es mal hijo, posiblemente no le vaya bien en la vida. Determina ser un buen hijo. Respeta a tus padres, respeta a tus autoridades, hónrales con respeto. Yo esto lo tengo claro. Un mal hijo nunca le va a ir bien en la vida. Nunca. Puede que consiga cosas, pero nunca va a ser una persona feliz. Tu familia es importante, valórala. Otra prioridad es estudio, trabajo. Escúchame bien. El estudio te va a permitir darte otras oportunidades en la vida. Conocemos casos de deportistas que se metieron solamente por la parte deportiva y dejaron de lado su estudio. Ahora hay muchas facilidades de estudiar, muchas oportunidades. En nuestros tiempos no había tantas. Ahora hay muchas oportunidades. Porque si conozco casos de deportistas amigos que terminó su ciclo deportivo y nunca hicieron nada y se quedaron en la calle sin nada por una lesión que tuvieron, etcétera, etcétera. Tu estudio es importante y sobre todo que tus notas sean importantes, porque tus notas también reflejan lo que vas a rendir en el campo de juego. ¿Listo? Ahora si viene, en este caso yo coloqué baloncesto, ahora si viene el fútbol. Si tenemos claras estas prioridades, ahora viene el fútbol, mira. En este caso sería el baloncesto, para mí. Y después viene el ocio y la diversión. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces, si nosotros trocamos esto, colocamos el ocio y la diversión por encima del baloncesto, por encima del estudio, por encima de la familia, por encima de todo, llegamos a la frase que tiene inicialmente: posiblemente va a llegar al fracaso porque no tienes claras tus prioridades en la vida. Por eso somos deportistas que uno, como entrenador, se esfuerza que sean mejores, pero la noche anterior prefirieron irse a una rumba, salir con los amigos y todo el trabajo que se había hecho se acabó y se derrumbó. Porque no supieron entender que había primero una prioridad primera que otra. Hay tiempo para divertirse, pero también hay tiempos para trabajar como debe ser. Si tú tienes claras esas prioridades, te va a ir bien. Muy bien, termino con esto. ¿Por qué les digo esto, lo último, las prioridades? Uno de joven piensa que lo que uno hace no va a afectarle después. Si tú estableces prioridades aquí, coloca este ocio de diversión, y habla de diversiones sanas, ¿no? Una salida para el zoológico, un baile casero, no sé. Pero todo lo que tú hagas, lo que en el entrenamiento moderno se llama entrenamiento invisible, lo que tú haces fuera del entrenamiento te va a afectar positivamente o negativamente. Y ahí que hay deportistas que pueden llegar a jugar hasta los 40 años bien jugados, y otros que solamente duran hasta los 20 bien jugados. Porque su vida personal, su entrenamiento invisible, refleja también su proyección a lo que va a ser o a su longevidad de rendimiento. Todo lo que tú hagas va a afectar en tu vida. Por lo tanto, si estableces bien estas prioridades, a ti te va a ir bien en la vida. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos.